los básicos que tenemos que saber antes de aplicar nuestros ejercicios mágicos en la persona que está en un proceso de rehabilitación. Primero que todo es que los ejercicios que vayamos a hacer tienen que ir orientados a un programa de carga adecuada del tendón, de carga progresiva y de carga en la intensidad necesaria en el momento en el que la persona está cursando la patología. Para esto debemos averiguar la frecuencia o carga a la que la persona se haya estado sometiendo previamente y actualmente, intensidad, volumen, descansos que tomaba, estilo de vida, etcétera. Además, tenemos que ser capaces de educar a la persona, tanto en la patología como en lo que es el proceso de rehabilitación. Tenemos que lograr que el paciente se vuelva un ser proactivo en su rehabilitación y partícipe. Muy importante tener claro el principio de individualización que se usa en el entrenamiento. También lo tenemos que tener súper claro al momento de tratar a cualquier persona. No todos los ejercicios de extensión de muñeca van a servir para todas las personas, no todas las intensidades, no es todo es una receta de 3 series por 10 repeticiones. También es muy importante tener en cuenta la presencia de sensibilización central o saber si estamos frente a un cuadro de crónico o un cuadro más bien agudo. Eso va a cambiar un poco las directrices de cómo vamos a seguir nuestro tratamiento, los ejercicios, la dosificación, entre otros. Tener en cuenta los factores de riesgo ya nombrados y los factores metabólicos y tratar de influir lo más posible en ellos. No solo saber que nuestro paciente fuma o tiene el IMC alto y nosotros no vayamos a hacer nada para esto. La idea es fomentar un estilo de vida saludable, obviamente sin interferir de forma agresiva en la vida de las personas. Pero es importante que estos factores no solo sean del conocimiento, sino que también nosotros busquemos que la persona sepa las consecuencias de llevar ciertos estilos de vida o de poseer ciertos factores de riesgo. Cosas que considero que son muy importantes educar a nuestro paciente. Dentro de estas está el tiempo de respuesta. Es muy importante aclararle al paciente cuánto puede durar el proceso de rehabilitación. Aclarar que probablemente no sea cosa de un mes, que ya la base por lo menos son 3 meses, 2 a 3 meses de rehabilitación y que esto podría extenderse aún más dependiendo de las condiciones de cada paciente. También es importante enseñarle a pacientes especialmente que cursen con sensibilización central el manejo de exacerbaciones. Aclararles que es posible que existan esas exacerbaciones y que esto no es el fin del mundo. Esto puede ocurrir. Entre ambos vamos a generar un plan de acción para que cuando ocurran las exacerbaciones sepas qué hacer. Puedas llevar de la forma más normal posible tu día a día, quizás con modificaciones, pero entre los dos vamos a generar un plan A, B, C para que logres manejar esto de forma independiente y no tengas que acudir a un servicio de urgencia cada vez que tienes una exacerbación. Aclarar que esto es normal y que no es el fin del mundo, puede ocurrir y no significa que la terapia esté fracasando. Una pregunta importante que nos hacemos al momento de tratar a pacientes con tendinopatía lateral del codo. Ejercicios. Con o sin dolor. Esto va a depender también de en qué nivel de riesgo o cómo se encuentra nuestro paciente. Como vimos previamente en la estratificación que habíamos hecho, un paciente de bajo riesgo, que no tiene factores de riesgo, que tiene un puntaje bajo, 33 puntos en el PRT-EE, probablemente permitiremos ciertos ejercicios con dolor. ¿Con un dolor cuánto? Hasta yo creo que un 4 de 10 es una buena nota, un dolor moderado a leve. Aquí yo siempre utilizo la analogía del semáforo. Con luz verde o amarilla podremos realizar el ejercicio. Si durante el ejercicio o después del ejercicio la luz sube a rojo, explicándole también la escala visual análoga, ahí decimos no, ahí debemos cambiar, debemos aumentar el descanso, debemos bajar la carga o debemos detener el ejercicio. ¿En qué pacientes? Yo probablemente no dejaría que realicen ejercicio con dolor, por lo menos al inicio. En pacientes que tengan factores de riesgo, que tengan un puntaje mayor en la escala PRTEE, o pacientes que estén cursando con una sensibilización central. Probablemente al inicio, pacientes con mayor irritabilidad, al inicio voy a buscar que realicen ejercicios sin dolor, en la luz verde solamente, debido a que no queremos una exacerbación de los síntomas y también queremos generar adherencia con el paciente. Una carga más lenta quizás, que no genere dolor, nos puede llevar a aumentar la carga levemente, lentamente, en esta misma lucecita verde del 0 al 3 máximo, idealmente un poquito menos del 0 al 2. Es importante educar al paciente con esto, ya que algunos
buscan de forma muy activa realizar ejercicio y dicen, si no duele no sirve. No, es importante también educar esto. En términos de progresión, de carga, de peso, rápido o lento, obviamente si tengo un paciente que probablemente le duele los ejercicios, lo voy a progresar lento, como para irme con cuidado, porque no quiero exacerbar los síntomas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un paciente que no le dejó de doler con las primeras 3 sesiones? No, sabéis que el dolor me bajó a la mitad, ahora me duele solo un 2 de 10. Voy a doblar la carga que está realizando, voy a pasar de 3 kilos a 6 kilos de una sesión a otra, o el tiempo lo voy a doblar de 30 segundos a 2 minutos de trabajo de una sesión a otra. Y la respuesta es no. La progresión debe ser un máximo de un 10% semanal, no superior. El tendón tiene una regeneración relativamente lenta, por lo mismo la progresión debe ser lenta. Eso es una muy buena recomendación, no progresar más de un 10% de la carga a la semana. Y también es importante que el paciente lo entienda, para que no llegue a la casa a aumentar la carga de forma totalmente independiente, porque esto puede generar una exacerbación de los síntomas, puede ser que la próxima sesión llegue con más dolor. Ahora sí, hablando de los ejercicios. ¿Cuáles funcionan? Los ejercicios concéntricos, los ejercicios excéntricos, un isométrico de inicio, luego progreso al concéntrico. Voy a utilizar cargas muy pesadas, cargas más ligeras, cargas lentas, cargas más rápidas, cargas de mayor duración. La respuesta real es que no importa. Todos los ejercicios deben ser individualizados y dependen de la sintomatología y el contexto del paciente. Lo más importante que se ha visto en la literatura es cargar el tendón de forma progresiva y dependiendo del nivel de irritabilidad y dolor y las características del paciente, más que una carga o un ejercicio en específico. Se ha visto que la carga del tendón, o sea, la carga progresiva, el tendón juega un rol fundamental en la adaptación del mismo a estas cargas. Si yo no cargo un tendón, probablemente solo voy a lograr que este tendón se atrofie y que no lo voy a preparar para que posteriormente realice ciertos trabajos. Si yo quiero que esta persona después levante 5 kilos con una mancuerna, si yo lo dejo 2 meses sin cargar, probablemente este tendón no se va a adaptar a esos pesos, pudiendo generar sintomatología o pudiendo llevar a una posible lesión en el futuro. Algunos tipos de ejercicios que pueden ser útiles son el reentrenamiento motor. En casos de dolor persistente o casos de larga data o crónicos, las personas tienden a compensar el movimiento con una extensión de muñeca extendiendo los dedos, lo que ya hablamos previamente. Si observamos esto en nuestra evaluación, el reentrenamiento motor puede ser una herramienta útil. Con este reentrenamiento vamos a buscar una disociación en los extensores de los dedos y de la muñeca. Cumbes habla de un deslizamiento de las falanges y de los metacarpianos donde colocamos la mano en una superficie plana y le pedimos que deslice las yemas de los dedos hacia la palma de la mano, realizando una casita, entre comillas. Con esto vamos a buscar llevar la muñeca a una extensión, evitando la extensión de los dedos al mismo tiempo y en simultáneo. Aquí es importante considerar que también vamos a buscar que se evite realizar una flexión de las falanges al momento de levantar los dedos. Los ejercicios isométricos estimulan el funcionamiento normal de la extensión de muñeca. Esto debido a que los extensores se encargan de mantener la muñeca en una posición neutra, de forma principalmente isométrica. Reducción del dolor. En términos de reducción de dolor, ¿los ejercicios isométricos disminuyen el dolor? Se ha visto en estudios de extremidad inferior que sí, tienen un efecto en la reducción de dolor, pero no hay estudio que haya logrado repetir esto en extremidad superior. ¿Por qué los isométricos deben ir en función del paciente? Es mejor elegir un ejercicio en función de mi paciente. Por ejemplo, si el paciente es pintor, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, se pasa pintando 8 horas al día, mueve la muñeca en todo tipo de rangos de flexo-extensión. Probablemente al momento de tratarlo elegiré ejercicios de carga en esos rangos, tanto rangos de flexión o de extensión. Pueden ser isométricos, concéntricos o excéntricos, pero voy a variar los rangos en los que voy a trabajar. Mientras si mi paciente trabaja en oficina 8 horas o es un gamer que juega al computador 12 horas y su muñeca pasa la mayor parte del día en una posición neutra o de leve extensión, voy a llevar mis ejercicios y mi tratamiento en función de eso. La duración de un isométrico, ¿cuánto debería durar?
10 segundos, 15 segundos. Se recomienda que los ejercicios isométricos con una adecuada carga que logre tolerar el paciente sean de una duración de entre 30 segundos a 60 segundos. Y el trabajo de series o trabajo de repeticiones se recomiendan unas 3 a 5 repeticiones. Permitir o no permitir el dolor. Aquí ya volvemos nuevamente al depende de qué paciente estemos hablando. De un paciente con alto riesgo de generar sensibilización central, paciente que no esté con sensibilización central, que más bien sea un caso agudo. En estos casos de menor riesgo, permitiremos hasta un 3 de 10 en la realización de ejercicio, un 3 de 10 de dolor. Y en pacientes con mayor riesgo probablemente evitemos al inicio por lo menos que los ejercicios generen dolor, especialmente isométricos, ya que pueden exacerbar síntomas en pacientes con sensibilización central. Brevemente, algunos tipos de ejercicios isométricos que podemos hacer. Obviamente esto es un libro abierto, hay que dejar fluir la imaginación al momento de hacer ejercicios mientras sean en función del paciente y que sean útiles, pero también no busquen complicarse la vida muchas veces, a veces las cosas simples pueden ser muy efectivas. Acá les voy a hablar de ejercicios con mancuernas, ejercicios con bandas o ejercicios con resistencias fijas. Los ejercicios con mancuernas, como vemos en la foto de arriba, es un ejercicio bien básico que es solo mantener la muñeca en un rango neutro y vencer la gravedad con una mancuerna. Esto en comparación con las bandas, eh, a mí me suele gustar más debido a que la banda, dependiendo de la calidad de la banda y la posición de la muñeca, puede variar su intensidad y es un poquito más difícil de medir y progresar a sí mismo que el uso de mancuernas. Una resistencia fija, acá me refiero, por ejemplo, a empujar la mesa desde abajo o empujar una pared con la extensión de muñeca. Es útil cuando no tenemos implementos para ciertos casos especiales. También el tema es que es un poquito más difícil de medir porque tenemos que utilizar la sensación subjetiva de la persona. Si durante nuestra evaluación vimos que el paciente realiza el grip con los leves 12 grados de flexión o 10 grados de flexión, que suele ser en pacientes con más crónico, que ya han generado posturas adaptativas a los movimientos, es útil realizar estos ejercicios con el brazo apoyado en una superficie plana. Así partir de la posición neutra y evitar que se vayan a la posición de flexión. Hablando de los ejercicios concéntricos y excéntricos, en ambos vamos a realizar una carga mecánica en diferentes rangos de la articulación. En términos de series, ¿cuánto sería útil? Podríamos iniciar con 3 series, 4 y progresar hasta 5 series dependiendo totalmente de la persona. No es lo mismo tratar a un deportista que a una persona sedentaria. No importa qué tipo de contracción usemos, lo importante es cargar el tendón de forma adecuada. Carguen el tendón lo más que puedan sin exacerbar síntomas. Siempre piensen en eso, especialmente al realizar ejercicios concéntricos y excéntricos. La frecuencia, todos los días, día por medio, nuevamente depende. Sería útil si es que el paciente no tiene exacerbaciones o no tiene grandes intensidades de dolor, realizarlos una vez al día o día por medio. Hablando del TUT, que es el tiempo bajo tensión, Time Under Tension. El tiempo debe ser lento y se busca que alrededor sea de 4 a 6 segundos en los ejercicios concéntricos y excéntricos. Básicamente una repetición no puede ser muy rápida, no puede subir y bajar, por así decirlo, en un ejercicio de extensión de muñeca contra gravedad en 2 segundos. Hay que explicarle al paciente que no tiene que ser excesivamente lento, pero por lo menos el ejercicio tiene que durar 4 segundos. El nivel de fatiga. ¿Qué vamos a buscar? Deben conseguir que su paciente quede fatigado. Usar quizás la repetición en reserva, la escala RIR, que además se condice con la escala de percepción de esfuerzo. Y con un RIR 2, 3 sería útil porque vamos a encontrar a una persona que se fatiga, que hasta un 7, 7, 7, 5 de 10, lo cual es útil, va a generar una carga adecuada y lo vamos a poder progresar con el tiempo. Permitir síntomas post ejercicio, podríamos permitir en un paciente con bajo riesgo de cronicidad, síntomas de hasta 3 de 10 y ojalá que no duren más de 30 minutos post sesión. Si duran horas después de la sesión, después de haber terminado el ejercicio, podría ser una señal para que bajemos la carga del ejercicio. Muy importante que deben buscar déficit de fuerza igual en pronosupinación, tanto en la evaluación y si no pesquisaron la evaluación, al momento de tratar de realizar los ejercicios, debido a que el músculo supinador se inserta en el extensor común también. Entonces, es posible que encontremos un déficit en la pronosupinación.
Algunos ejemplos de ejercicios concéntricos y excéntricos, también utilizando mancuernas, banda elástica, pesos libres. En la primera foto podemos ver un curl de extensión de mancuerna, donde podríamos iniciar haciéndolo con el codo en flexión para que no genere síntomas o que genere menos síntomas. Y a medida que progresamos, en vez de subir el peso, podríamos empezar a extender el codo, teniendo en cuenta la palanca obviamente que va a ser mayor, pero así progresar para ir evaluando la sintomatología del paciente al momento de la carga. Por el caso contrario, en la imagen de arriba a la derecha tenemos un curl de flexión, que también podemos ir progresando en el peso. La banda, nuevamente, las bandas elásticas son útiles, pero pueden variar los niveles de resistencia durante el ejercicio, dependiendo de la palanca que estemos utilizando, o también según la calidad y el estado en el que se encuentra la banda. Por eso, a mi criterio, es mejor y más fácil progresar además con la utilización de mancuernas. Importante utilizar los ejercicios de pronosupinación. Aquí vemos un ejemplo con un martillo, esto puede ser con mancuerna o puede ser con un palo de escoba, ir cambiando también el punto donde se toma para ir cambiando la palanca. Aquí pueden ser ejercicios tanto concéntricos como excéntricos, hasta podríamos hacer ejercicios isométricos de pronosupinación con banda elástica. Y también podemos ir variando el ángulo de flexión de codo, ya sea en codo extendido o codo flexionado. En consideración del paciente también, dependiendo si estamos con pacientes deportistas o que demandan altos niveles de carga posteriores, podríamos utilizar hasta pesos libres, barras semiolímpicas, al inicio sin carga, dependiendo del paciente podríamos utilizar hasta una barra olímpica que ya son 20 kilos. Ahí ya depende mucho del concepto de individualización del paciente. Pueden ser ejercicios muy parecidos o casi el mismo ejercicio, pero la carga y el tiempo o la carga o la frecuencia o la intensidad o el volumen que va a hacer cada persona va a ser totalmente individual y dependiente de cada persona. En términos de progresión, ¿cómo vamos a progresar nuestros ejercicios durante la terapia? Aquí podemos ver al compañero que se está arrastrando por esa escalera. Vemos que hay un principio de carga. Yo tengo una carga, la persona se adapta y luego hay un nuevo aumento de carga que viene a ser otro escalón al que él se debe adaptar para poder subirlo. Vamos a aumentar la carga de manera progresiva durante por lo menos 4 a 6 semanas. ¿Qué vamos a aumentar? Las series, las repeticiones, la intensidad. Podemos iniciar aumentando, por ejemplo, las series, que inicie primero realizando 3 series y después vamos a progresar a 4 o 6 series con descansos más largos. O asimismo, puedo mantener el número de series y aumentar las repeticiones. También puedo aumentar la carga, la intensidad, simplemente darle más peso con la misma cantidad de repeticiones, pero ya va a haber un progreso. Lo importante es que este progreso siempre sea progresivo. No importa qué elementos de entrenamiento progresemos, pero esto debe ser progresiva. No voy a aumentar las series, las repeticiones y la intensidad al mismo tiempo. Esto al final va a generar como un aumento de carga excesivo y puede exacerbar síntomas al final. Los ejercicios de fuerza máxima, son necesarios y complementarios dependiendo del contexto de cada persona. No es lo mismo o hacerle la rehabilitación a un deportista que a una persona de oficina, que a un oficinista o a un trabajador manual. Pero sí es importante que trabajemos fuerza en estas personas. Quizás no en las etapas iniciales, pero sí en las etapas finales. Totalmente dependiente de las demandas. Cuando aumentemos o busquemos trabajar fuerza, vamos a necesitar cargas mayores, donde logre un máximo de 4 a 6 repeticiones con un RIR, que son las repeticiones en reserva que vimos previamente, de 1 o 2. Mayores pesos, eso sí, van a necesitar mayores descansos, debido a que existe una relación negativa con la degradación de proteínas hasta 36 horas después de un entrenamiento de fuerza. Si yo no descanso de forma adecuada después de un día de entrenar fuerza, probablemente los días siguientes mi entrenamiento o mi día a día no sea tan efectivo o derechamente puede ser más susceptible a desarrollo de exacerbaciones o de que se agudice la patología. No generar grandes aumentos de carga en términos de semana, como vimos previamente, lo adecuado viene a ser un 10% de progresión de la carga semanal. Y es importante con las expectativas que ya hemos hablado, que la rehabilitación en promedio dura entre 3 a 6 meses, para que aterricen las expectativas de la persona y nos tomemos nosotros también con la calma la progresión de todos los ejercicios, tanto del peso como de la intensidad. No busquemos alocarnos con los ejercicios tampoco. Dentro de los complementos en la terapia que pueden acompañar el ejercicio,
Está la terapia manual y el taping. Hay evidencia moderada de la inmediatez de varias técnicas de terapia manual en términos de dolor y de fuerza de presión posterior a su aplicación. Aquí vamos a ver dos en particular, que son la movilización articular húmero-ulnar, combinado con la fuerza de presión, y el deslizamiento lateral y posterior de la cabeza radial. En la movilización articular combinado con la fuerza de presión o con movimientos, vemos que se aplica y se mantiene un deslizamiento accesorio húmero-ulnar lateral, mientras el paciente realiza presión y relajación de, en este caso, un dinamómetro llamar. Aquí podemos utilizar un cinturón para facilitar la técnica. En el deslizamiento lateral y posterior anterior de la cabeza radial se realiza lo mismo, se realiza un deslizamiento accesorio, al mismo tiempo que el paciente acompaña el deslizamiento con presión y relajación del agarre. En términos de taping, se ha visto que el taping de diamante, que es este que vemos en la imagen de la derecha, tiene un buen efecto para disminuir dolor, especialmente el dolor nocturno en pacientes con tendinopatía lateral. ¿Ok? En este caso se utilizó un tape rígido para realizar el vendaje. Ya a modo de conclusión, recordar en qué nos debemos enfocar al acercarnos a un paciente con el diagnóstico de tendinopatía lateral de codo. El alivio del dolor y la restauración de la funcionalidad del paciente tiene que ser el objetivo primario de nuestra rehabilitación. Recuerden tratar de abordar el estilo de vida y los hábitos de las personas, pero también el manejo de cargas. No solo el que nosotros vamos a realizar, sino el que va a realizar la persona en su hogar. Manejar dentro de lo posible los factores de riesgo, educar a la persona de estos factores y siempre enfocarse también en un modelo biopsicosocial al momento de atender a la persona. Ver su esfera psicológica y también su esfera social. No solo lo biológico, no solo el tendón, por así decirlo. Los ejercicios deben ser progresivos y funcionales. Busquen una estimulación cortical, busquen hacer ejercicios que la persona lo entretengan, busquen que la persona adhiera a estos ejercicios, pero también no busquen realizar algo demasiado complejo o demasiado pesado que pueda ser perjudicial para la persona, que pueda exacerbar los síntomas o que pueda romper nuestra adherencia. Muy útil usar la fuerza de agarre sin dolor como como una medición que podemos utilizar sesión a sesión para evaluar el progreso. Y también muy recomendado y recuerden utilizar la escala PRTEE para la evaluación y la estratificación de nuestro paciente y también así poder utilizar o tener una directriz de para dónde va a ir este paciente, qué tanto vamos a exigirle de inicio y para previamente a una futura progresión. Voy a insistir en esto, pero carguen y carguen el tendón y el tiempo que sea necesario. Si tienen que ser 3 meses, que sean 3 meses para que la persona se vaya bien y segura además. Y también carguen lo justo y necesario para no generar una exacerbación. Carguen todo lo que puedan sin generar dolor mayor en la persona más que este 3 de 10, teniendo en consideraciones también las características individuales de cada persona. Busquen resultados funcionales y medibles para evaluar progreso. Busquen datos objetivos, no solo sensaciones. Enfóquense en el individuo y en el principio de individualización. No todas las personas son iguales, no todos se van a recuperar con un 3 de 10 con banda elástica o un 3 de 30 segundos. Cada ejercicio debe ser personalizado y en esto me refiero no solo a la ejecución del ejercicio, sino que a las cargas que le vamos a dar a cada ejercicio. Muchas gracias, que estén muy bien. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, cualquier duda o pregunta. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.